microbiológica y volátil de bebidas probióticas a partir de uvas blancas y tintas de mesa. Adelante, ingeniera Delicia Bazán. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. ¿Se me escucha? Sí, escuchamos perfectamente, ingeniero. Ok, gracias. Entonces voy a ampliar mi pantalla. Bien. Sí se me observa, ¿verdad? Se observa la pantalla. Sí, se observa perfectamente. Ok. Muchas gracias. Bueno, nuevamente reitero mi saludo a los miembros del jurado y al comité organizador de la tercera jornada internacional de investigación, innovación y transferencia tecnológica y a todos los presentes en sala. En esta vez voy a presentar este tema de investigación titulado Composición química, microbiológica y volátil de bebidas probióticas a partir de uvas blancas y tintas de mesa. Bien, la presentación consta de 5 apartados, entre ellos está conformado por la introducción, objetivos, materiales y métodos, resultados y discusiones, y finalmente con las conclusiones. Voy a empezar con una breve introducción. Bien, el creciente aumento del consumo de las bebidas funcionales, sobre todo de las bebidas probióticas que contienen microorganismos, especialmente bacterias y levaduras, van en aumento, ¿no? Los probióticos son microorganismos vivos que administrados en cantidades suficientes y adecuadas, pues confieren beneficios a la salud del huésped. Deben contener un mínimo de 10 a la 6 a 10 a la 7 unidades formadoras de colonia. Aunque en la actualidad, y a nivel mundial es muy conocido la bebida probiótica del yogur, pero existe el kéfir que se hizo muy conocido en el siglo XX. El kéfir es una bebida fermentada obtenida por la fermentación de los gránulos de kéfir con leche. Proviene de las montañas del Cáucaso, del Asia Central. Proviene también de una palabra turca, keyif, que significa sentirse bien, y pues es ampliamente conocido por sus efectos probióticos. Presenta sabor ácido, es de aspecto cremoso, ligeramente carbonatada y presenta bajos niveles de etanol, y se caracteriza por sus aromas, predominante la acetonina. A diferencia del yogur, los gránulos de kéfir, pues estos son renovados, y incluso se demuestra el aumento de la biomasa. La composición química del gránulo de kéfir está compuesto principalmente por agua, asimismo del 9 al 10% está compuesto por espolisacárido, el espolisacárido conocido como el kefirano, está conformado por la glucosa en moléculas equimolares de glucosa y de galactosa. Asimismo contiene un 4-5% de proteínas. Los gránulos de kéfir también contienen carotenos, vitaminas, aminoácidos y minerales. En cuanto a sus características físicas de este gránulo de kéfir, es que oscila en unos diámetros entre 0 a 3 centímetros, tiene un color blanco amarillento, es de forma irregular, además presenta una textura firme y elástica y viscosa, y la forma se le asemeja a la de un coliflor o una palomita de maíz. En cuanto a su composición microbiológica, los gránulos de kéfir están conformados por una simbiosis entre levadura y bacterias, conformado principalmente por las bacterias acidolácticas. Entre ellas destacan los del género Lactococcus, Lactobacillus, así como también están presentes el género, dentro de menor cantidad, las bacterias acidocéticas, conformadas por el género Cetobacter y Glucanobacter. Y dentro de ellas también resaltan las levaduras como las Saccharomyces cerevisiae, las Candidas humilis y las Candidas kefir. Los gránulos de kéfir son capaces de producir vitaminas, de degradar proteínas y además de hidrolizar la lactosa. Entre ellos se le destacan beneficios para la salud, como por ejemplo, diferentes estudios respaldan estos resultados en cuanto al kéfir, que reduce los niveles de colesterol. Estos ensayos se han realizado in vitro, además que presenta actividad inhibidora de la ECA, es decir, tiene acción hipertensiva. Además, también se le atribuyen propiedades antibacterianas y antifúngicas, así como exclusión de patógenos. Asimismo, también presenta actividad terapéutica contra el carcinoma colorectal, tiene efectos antitumorales, cicatrización de heridas, se han realizado en ensayos in vivo, también se le atribuyen efectos inmunomoduladores y efectos antialérgicos. Existen diferentes estudios en la bibliografía donde se han realizado bebidas kefiradas utilizando otro tipo de sustratos diferentes a la leche,
como por ejemplo la producción de bebidas kefiradas a base de pasta de cacao. Asimismo, se han producido el kéfir a partir de la mezcla de leche de vaca y de avellanas, como el kéfir de leche de soya, kéfir de frutas y vegetales, y hay también estudios en los que se ha producido pan con masa fermentada con gránulos de kéfir. Entonces, en este estudio damos la importancia a este tipo de frutas, como son las uvas blancas de mesa y las uvas tintas, debido a su gran abundancia durante todo el año, además que este cultivo es uno de los mayores cultivos a nivel mundial, después de la naranja, el banano y la manzana, y pues estos están destinados a un consumo fresco. Tienen unas bayas más grandes y pulpa firme, y un sabor dulce y piel delgada. Además, también tienen una serie de compuestos bioactivos producidos como son los compuestos fenólicos, sobre todo en las uvas de color, en la que están presentes los flavonoides, y los flavonoides generalmente en los ollejos, semillas, escobajos, en menor cantidad en las pulpas, y los no flavonoides con mayor cantidad en las pulpas, como el resveratrol. Los fenoles presentan funciones biológicas como antitumorales, anticancerígenas, y también previenen el envejecimiento. Asimismo, presentan actividad antibacteriana y antiviral. Bueno, entonces, el kéfir generalmente se ha producido en un sustrato habitual, que es la leche, ya sea de cabra, de vaca, de oveja o de búfalo, que es la fuente de carbono para ellos. Se le ha asociado su capacidad de esta bebida láctea fermentada para producir efectos beneficiosos a la salud. Pero hay una población en la que siempre disfruta de vivir bien, sobre todo estas personas que son los veganos o los alérgicos o los intolerantes a la lactosa, pues para ellos también se les propone una bebida utilizando un sustrato diferente, un sustrato no lácteo, que podría ser zumo de frutas o de vegetales. La metodología utilizada es diversa, hay mucha investigación en la que utilizan los tiempos de incubación entre 24 y 48 horas, o en pases de cultivos tipo batch o continuos, en inóculos como los gránulos de kéfir, o incluso hay gránulos de kéfir de agua, y las diferentes variables como el peso del gránulo y la agitación. Pues en este estudio vamos a basarnos en un nuevo sustrato para poder fermentar los gránulos de kéfir, de leche, en uvas blancas y tintas de mesa, donde su fuente de carbono serían la glucosa y la fructosa, y demostrar ese contenido de células probióticas con un perfil aromático distinto. El objetivo general es determinar la composición química microbiológica volátil de zumo de uvas blancas y tintas de mesa fermentado con gránulos de kéfir. Asimismo, los objetivos específicos son producir una bebida fermentada a base de zumo de uvas blancas y tintas de mesa fermentadas con gránulos de kéfir en fermentaciones discontinuas o subcultivos de 24 horas con 4 pases, y comparar la composición química, microbiológica y volátil de las nuevas bebidas kefiradas en sustrato lácteo. En este apartado de materiales y métodos se especifican los materiales utilizados. En este caso se utilizó los gránulos de kéfir procedente de una empresa Boomerang Commerces, una empresa dedicada al cultivo de alimentos probióticos. Estos gránulos de kéfir fueron almacenados, recibidos en unas bolsas herméticas con una solución madre de leche reutilizables para su posterior activación. La obtención de zumos de frutas, se utilizaron las fermentaciones. Utilizamos la categoría 1 de la variedad Domingo, procedencia el ciruelo, de la localidad de Murcia. Se utilizaron las uvas blancas de mesa. Asimismo, se utilizaron las uvas tintas de categoría 1, Red Globe, de procedencia de un mercado local de Ourense. Estas uvas fueron prensadas, fueron estrujadas. Este procedimiento pues permitió extraer todo el zumo de las vacuolas de las células de la pulpa. Posteriormente fueron filtradas y se realizó una centrifugación de 4.000 revoluciones por minuto por 15 minutos a 15 grados centígrados. El desarrollo de las fermentaciones se produjeron de la siguiente manera. En primer lugar, se activaron los gránulos de kéfir de leche en las condiciones de activación de 20 grados centígrados en condiciones estáticas, es decir, sin agitación, a 24 horas de fermentación. Este procedimiento se repitió paulatinamente por 6 días. Una vez activado el gránulo de kéfir, se inocularon a una relación de 1.6 gramos de kéfir a 60 mililitros de zumo. Pasado las 24 horas, este medio fermentado se separó para llevar a las analíticas respectivas, y el gránulo de kéfir nuevamente fue incorporado a otro nuevo sustrato de 60 mililitros de zumo. Esta
Estas fermentaciones se realizaron por triplicado en pases de 24 horas, en 4 pases, sin agitación, ¿ok? Y con sus respectivas analíticas en cada uno de los medios de fermentación. Bien, en cuanto a los métodos analíticos realizados para la determinación de concentraciones de azúcares, ácidos y alcoholes, se utilizó el método de HPLC, de la cromatografía líquida de alta eficacia, con un detector de índice de refracción, utilizando una columna iónica, y se utilizó como medio eluyente un ácido sulfúrico al 8.5 milimol. La de remisión de proteínas, se utilizó el método de Lowry, utilizando un patrón de ceroalbúmina bovina. Para el método de determinar el nitrógeno, método de Kendall. Para la determinación de compuestos volátiles se determinó utilizando primero la extracción de estos compuestos volátiles con el método de microextracción de fase sólida, utilizando la fibra de 50 a 30 micrómetros. La separación y cuantificación de estos compuestos volátiles se utilizó a través de la cromatografía de gases, acoplada a un detector de espectrometría de masas, utilizando un rango de masas de 10 a 1000. En los métodos microbiológicos utilizados para determinación de la población de levaduras, bacterias acidocéticas y bacterias lácticas, se utilizaron los medios respectivos de sus agares para la cuantificación. Los métodos estadísticos utilizados son la comparación de medias, uso de un modelo lineal general univariante, clasificación de multivariantes, y para determinar el peso, el aumento del peso del gránulo, se utiliza un modelo logístico. En cuanto a los resultados y discusiones, en primero pasaré a explicar los resultados en cuanto a la composición química y microbiológica de los diferentes fermentados. Bien, aquí observamos en esta pantalla, observamos los gráficos de la fermentación realizada, esta fermentación tipo batch de las uvas centrifugadas, las uvas de mesa blanca en sus cultivos de 24 horas. Como podemos observar en esta gráfica, nos muestra la cinética de la fermentación. Vemos que el pH inicial de ese sustrato es un pH ácido, que es de 3.69, es decir, este pH ácido es tal porque contiene este sustrato, como son uvas blancas, contienen ácidos, entre ellos está el ácido cítrico, asimismo está el ácido tartárico, el ácido málico, que pues le dan esta característica de un pH ácido. Por lo tanto, esta variación de pH fueron muy bajas. El mayor fue de 0.46, los descensos fueron un poco acusados. Y esto se debe principalmente, uno, a las condiciones iniciales, y asimismo que durante la fermentación no se observaron pocas presencias o poco contenido en concentración de los ácidos orgánicos como producto de la fermentación. En cuanto al crecimiento de la población microbiana, se observa que la población microbiana, tanto las bacterias acidolácticas como las bacterias acéticas, superaron el valor de umbral de 10 a la 6 unidades formadoras de colonia, sobre todo en la población de levaduras. Esto pues, nos indica que se ha obtenido una bebida probiótica superando estos valores o valores umbrales. En cuanto al peso del gránulo, se observa un crecimiento logístico, se inoculó 1.8 gramos de gránulos de kéfir, llegando a aumentar una variación de 0.17. Este aumento de las células microbianas se debe a que la misma población del kéfir acoplada a ella va aumentando, va produciendo biomasa, y también se le puede atribuir a la producción de este polisacárido, que es el kefirano, que va aumentando en la matriz. En cuanto a los consumos de nutrientes fueron muy altos, tanto en glucosa, fructosa, en nitrógeno y en proteínas, alcanzando un mayor consumo en cuanto a fructosa. Asimismo, también se fueron consumiendo los ácidos propios del sustrato. En cuanto a la producción de metabolitos de la fermentación, la producción del etanol fue aumentando en cada uno de los subcultivos, en cada uno de los pases, hasta aumentar a una concentración de 15 gramos por litro, que convertido a porcentaje en volumen, nos indica que ha llegado a un 2.09% en volumen de alcohol, relativamente alcohol. En cuanto a la producción de los ácidos, el ácido láctico vemos que tiene un desempeño a disminuir. Asimismo, el ácido acético tiende a aumentar en este desarrollo de la fermentación, y pues se observa que también hay un mantenimiento en cuanto al ácido málico.
El ácido cítrico se observa que fue totalmente consumido por los microorganismos de los gránulos de kéfir. Estos resultados nos indican que los microorganismos de los granos de kéfir se adaptaron a este nuevo sustrato y que consumieron la cantidad de nutrientes que necesitan para el mantenimiento celular, para la producción de biomasa y para la producción de los metabolitos. En cuanto a la fermentación del zumo centrifugado de uvas tintas de mesa en los cultivos consecutivos de 24 horas, pues no hubieron diferencias en cuanto al pH, solo un mayor descenso en cuanto a la fermentación. En cuanto a las poblaciones microbianas, todos superaron el valor umbral, tal como se muestra en la bebida anterior, en la bebida precedente. En cuanto a los consumos de los microorganismos, los consumos de los nutrientes, tanto de glucosa como fructosa, fueron comparables. Asimismo, se consumió todo el ácido cítrico. En cuanto a la producción del ácido acético, el ácido málico y el ácido succínico y glicerol, fueron comparables a la bebida anterior. Disminuyó la producción de ácido láctico en este sustrato, en estas bebidas fermentadas. Y en cuanto a la producción de etanol, observamos que en cada uno de sus cultivos, sí es cierto, mantiene el crecimiento logístico de la producción de etanol. En el último subcultivos disminuyó esta producción, llegando a aproximadamente 10 gramos por litro, que convertido al porcentaje volumen es de 1.53. Asimismo, se hicieron fermentaciones controles con uvas blancas y uvas tintas de mesa con fermentación espontánea, es decir, sin la inoculación de gránulos de kéfir, en la que se observan que no llegaron la fermentación bajo las mismas condiciones establecidas, no llegaron a obtener la población superior a 10 a las 6 unidades formadoras de colonia en ambas bebidas. Asimismo, se observa un descenso muy bajo en cuanto al pH, una producción de ácido láctico, menor consumo de nutrientes en comparación de las bebidas inoculadas con gránulos de kéfir. Cuando se realiza una fermentación de una bebida kefirada con un sustrato no lácteo, pues es recomendable utilizar fermentar en paralelo una fermentación habitual con los gránulos de kéfir. En este caso, mostramos la cinética de fermentación de la leche fermentada con gránulos de kéfir para poder hacer la comparación. En esta gráfica observamos los resultados en que nos muestra el gran descenso que tienen los pHs en la fermentación, casi llegando a dos niveles de pH. Eso quiere decir que el nivel inicial de la leche es un pH casi neutro. Y entonces, al realizarse la fermentación, pues esos niveles se notan mucho más acentuados. Se relaciona directamente con la producción de los metabolitos de la fermentación en cuanto al ácido láctico y el ácido acético. Lo que llama la atención también son las altas concentraciones de poblaciones microbianas, sobre todo en las bacterias acidolácticas y acidoacéticas. Comparado a las fermentaciones realizadas con las uvas blancas y tintas, pues que superaron mucho más en cuanto a la población de las levaduras. Y esto pues se debe a que el pH en la que se observa en los sustratos de zumo de uvas blancas y tintas, es un pH que podríamos decir limita la producción de las bacterias acidolácticas y acéticas, pero que favorece la producción de las levaduras. Por eso se observa esa diferencia. Y asimismo hay que tener en cuenta que esta leche utilizada es una leche UHT, una leche que tiene un tratamiento térmico y que básicamente esta biomasa proporcionada o este recuento de poblaciones microbianas se le atribuye a los gránulos de kéfir. Los consumos fueron menores y esto se debe a que los microorganismos de kéfir no tuvieron que pasar ese proceso de estrés al verse en un sustrato diferente, a un pH mucho más bajo y a unas condiciones de sustrato diferentes, ¿no? Entonces, aquí los consumos fueron bajos en cuanto a la lactosa, que es el azúcar representante, y los compuestos de nitrógeno y proteína. Asimismo, se observa una mayor producción de ácido láctico y ácido acético, que fueron superiores a las obtenidas en los zumos de uvas, pero fue menor la producción de etanol, que no sobrepasaron a lo obtenido en el kéfir de uva. Sobre todo en el caso del glicerol, que tuvo una concentración que fue disminuyendo en cada uno de los pasos de fermentación. En esta gráfica observamos una similitud
y las similitudes y diferencias entre la composición química de los diferentes fermentados, en la que se utilizó un análisis de formación de grupos tipo clúster. En este dendrograma, pues observamos, se muestra la agrupación de estas 10 bebidas fermentadas, en la que fácilmente vemos cómo se han agrupado en el primer clúster, en este clúster número 2, las bebidas fermentadas con las uvas tintas y las uvas blancas de mesa en tiempos de 72, 96, 48 horas, a diferente de este grupo que se formó en cuanto a las bebidas kefiradas con el sustrato habitual, ¿no? Que es la leche. Entonces, esto nos indica que se puede producir una bebida kefirada con las características fisicoquímicas propias al sustrato. Bien, asimismo también se realizó un efecto del tipo de sustrato y el tiempo de incubación sobre la formación de productos y crecimiento. Aquí observamos que este efecto causado por el tipo de sustrato para la producción de ácido láctico, ácido acético y etanol fue significativo, mas no fue significativo para la producción de glicerol. En cuanto a los tiempos de fermentación, esto no tuvo mucha inferencia. En el sustrato, para el crecimiento de las levaduras, bacterias lácticas, acéticas, sí tuvo un efecto directo, un efecto significativo. Depende del sustrato para la producción de las diferentes poblaciones microbianas. Mas no, en el tiempo no influyó en la producción de levaduras y bacterias, pero sí en la producción de bacterias ácido-acéticas. Bien, a continuación pasaré a explicar los resultados de la composición volátil obtenida. Los compuestos volátiles que se obtuvieron a través del método de extracción, de microextracción de fase sólida utilizando la fibra 50-30 micrómetros, se observó una cantidad de compuestos volátiles de 47. Estos compuestos se agruparon en 6 familias químicas como son los ácidos, alcoholes, aldehídos, cetonas, ésteres, hidrocarburos. Los resultados fueron comparados tanto con el zumo de uva sin fermentar, con la fermentación espontánea, que también se realizó. Esta fermentación espontánea corresponde al zumo fermentado en 24 horas sin gránulos de kéfir, y los pases de fermentación, los inóculos de 24, 48, 72 y 96 horas. Estos resultados nos muestran que los números de compuestos volátiles pues, fueron aumentando conforme se realizaron la fermentación, a diferencia de la fermentación espontánea que no se observó, no se vio beneficiada. Asimismo, la concentración, si comparamos con el sustrato no fermentado, observamos que la concentración de compuestos volátiles fue aumentando. Esta concentración se expresa en concentración, fue expresada en una relación de área frente al patrón interno utilizado, que fue el 3-octanol. La mayor población de compuestos volátiles se aumentaron tanto en la composición de ácidos y alcoholes, asimismo como los ésteres. En esta gráfica observamos las gráficas de araña, que nos muestran el perfil aromático de estas bebidas, utilizando el valor de actividad de olor, que es el OVA. El valor de actividad de olor es una forma de cuantificar el aroma de un compuesto presente en una muestra, y esto se obtiene a través del cociente de la concentración de este compuesto entre su valor umbral proporcionada por la teoría. Es así que cuando el OVA es mayor a 1, el impacto del olor va aumentando y se puede demostrar la contribución de este aroma en esta bebida, ¿no? Entonces, para ello, se agruparon estos compuestos, estos valores de actividad y olor en función a la similitud en que exhibían estos aromas, y se formaron 6 series aromáticas, que son la serie microbiológica, química, especies, herbáceas, floral y frutal, en la que podemos observar en esta primera gráfica de araña los resultados tanto del sustrato del zumo sin fermentar, de la fermentación espontánea, en la que se observa que predominaron la serie, en el zumo sin fermentar predominó la serie frutal, floral y herbácea, resaltando los compuestos como un hexanol, que caracteriza los aromas de hierba, el octanoato de etilo con aromas frutales. La fermentación espontánea predominaron los aromas herbáceos, estando presente aquí el 1-hexanol y el 1-hexanal, que presentan notas a verde, a césped.
En la segunda gráfica de araña se encuentran las bebidas inoculadas con gránulos de kéfir, en la que se observa que predominaron los aromas herbáceo, microbiológico y frutal. En las bebidas kefiradas estuvo siempre presente el compuesto 1-pentanol, que es el que atribuye aromas a vinagre, a queso, aromas a fermentado, ¿no? Y en todas estuvo presente también, bueno, en las bebidas 1, 2 y 3, el hexanoato de etilo, que es la que le atribuye aromas frutales, a limón, a manzana, etc. En cuanto a la composición volátil del sustrato de uvas tintas, se obtuvo resultados en cuanto a los compuestos volátiles de 48, igual estos fueron cuantificados en función al patrón interno en relación de área al patrón interno 3-hectanol, en la que también se agruparon en las mismas familias mencionadas. A diferencia de la bebida anterior, aquí se observaron concentraciones mucho más elevadas, obteniéndose una concentración mayor de 18.52 miligramos por litro. Y esto se debe principalmente a la presencia de ésteres. Asimismo, se agruparon en seis series aromáticas con sus respectivos descriptores de olor. En estas series aromáticas, la bebida, el sustrato no fermentado, que es el zumo de uvas tintas, predominaron los aromas frutal, debido a la presencia del hexanoato de etilo, del benzoato de etil, que fueron los que superaron notablemente su valor de actividad de olor. Asimismo, en la bebida fermentada hubo presencia del 2-nonanal, que intensificó los aromas a hierba. En cuanto a las bebidas kefiradas, en las cuatro bebidas fermentadas, en los 4 subcultivos, predominó siempre el hexanoato de etilo, que fue el que se encontró a altas concentraciones en el sustrato no fermentado, y esta fue repotenciada durante la fermentación. Asimismo, también se detectaron la presencia del 2,2 dimetil 2-heptanona, que es la que aporta aromas a frutado y a dulce. El 1-pentanol también estuvo presente al igual, y el 1,4 dimetilbenceno, que proporciona notas frutales. En cuanto a las conclusiones, podemos decir que se obtuvieron bebidas funcionales con microorganismos probióticos por fermentación de zumo de uvas de mesa blancas y tintas con gránulos de kéfir, con sus propiedades características distintas, ¿no?, en cuanto a su composición química y volátil, en comparación a lo tradicional del kéfir de leche. Asimismo, se puede concluir que las correspondientes composiciones químicas de las diferentes bebidas kefiradas de uvas blancas y tintas de mesa fueron significativamente diferentes a las de la leche. En las fermentaciones estáticas con gránulos de kéfir, tanto el número de compuestos volátiles como su concentración se incrementaron, ¿no?, con el número de su cultivo, pero ambas variables se reducen con la fermentación espontánea. En las fermentaciones espontáneas, en las que no se inocularon gránulos de kéfir. La composición volátil de las diferentes bebidas kefiradas depende del tipo de sustrato utilizado, del tiempo de incubación, del tipo de fermentación, ya sea espontánea o inoculada, utilizada. Bien, muchas gracias por su atención. Bien, su pregunta, doctora Vieira. Gracias. Sí, interesante el trabajo, señorita Bazán. Me preocupa un poquito. No vi discusión, no discutió autores con quienes discutía, solo vi exposición de resultados. Me equivoco. ¿Podría aclarar algo? Sí. Se hubo bastante discusión en cuanto a los compuestos. Bueno, primero la parte de la caracterización físico-química, ¿no? ¿A qué se debía? En que teníamos una mayor producción de población de levaduras, ¿no? Y justamente en la discusión de resultados y comparando con otros artículos, pues esto se debía a las condiciones de pH, que incluso había pasado en las bebidas fermentadas con leche de soya, ¿no? Que las condiciones iniciales de pH, pues suelen favorecer o limitar el crecimiento. Un pH bajo suele limitar el crecimiento de las bacterias acidolácticas y acidocéticas, pero que puede favorecer al crecimiento de las levaduras. Por eso es que en las poblaciones microbianas de nuestros productos kefirados obtenidos, siempre se obtuvo una mayor población de levaduras, a diferencia que en los productos lácteos, donde se obtuvo mayores producción de bacterias lácticas y acéticas, ¿no? En cuanto a la composición volátil, pues se pudo discutir mucho más, porque ahí encontramos ciertas similitudes en los compuestos identificados, sus valores de umbral, su descriptor de olor, en la que
en la que corroboraba la presencia de este compuesto, sobre todo el 1-pentanol, que fue el más abundante durante las bebidas y que se formó durante la fermentación con gránulos de kéfir, era el mismo compuesto que también se formaba en los kéfirs tradicionales de leche. Entonces ahí dábamos fe de que, que el método fue el adecuado, porque a la par también se hizo una optimización del método, ¿no? Como estas son bebidas nuevas, pues se utilizó un tipo de microextracción de fase sólida para identificar, en primer lugar, el tipo de fibra a utilizar, ¿no? Que permita absorber correctamente estos compuestos volátiles en este tipo de fibra, ya que no teníamos antecedentes previos. Entonces ahí también aportó la parte de discusión que en las bebidas kefiradas con leche, en las bebidas kefiradas y con leche se había utilizado un tipo de extracción de estos compuestos volátiles que pudo, pues, corroborar estos resultados que hemos obtenido en la parte de la composición volátil, ¿no? Quizás por el tiempo no lo pude decir, pero sí que se discutió mucho los resultados. Ok, gracias. Bien, doctor Pinedo, sus preguntas. Muchas gracias, doctor Barrena. Definitivamente merece las felicitaciones por la investigación y los métodos empleados, especialmente con el propósito, pues, de reproducir las propiedades probióticas con el kefir, ¿no? A partir de productos no lácteos, como una alternativa para personas con dificultades digestivas, ¿no? He visto en la literatura que el uso del kefir está muy difundido, ¿no? Sin embargo, cuando he tratado de indagar cómo conseguirlo y que se caracterice el kefir que puedes obtener, no es tan amplio ni tan difundido, ¿no? Es más un tema artesanal el conseguir el kefir, y en ese sentido, pues, veo que poco se está haciendo para cuantificar y caracterizar los granos originarios del kefir, ¿no? Y por ahí va mi primera recomendación para ver si es que es posible, y yo creo que sí, ¿no? Y de tal forma que se estandarice, ¿no? Esto sin duda es necesario para tratar de vincularlo con las características del kefir con el que inicias, para vincularlo con la calidad de los productos secundarios, ¿no? Que se originen a partir de ellos, ¿no? Especialmente cuando la producción de bebidas probióticas se realice a grandes escalas, ¿no? Y cuando se requieran productos con ciertos estándares, ¿no? O sea, tener una producción estandarizada. Entonces, esa también es una recomendación que quiero hacer. Obviamente que la investigación, estoy seguro, va a continuar. Entiendo que es parte de un trabajo doctoral, ¿no? Ello también habría que, o sea, caracterizar los granos de kefir que podrían existir para también definir un poco el tipo que se puede obtener, ¿no? Entonces, en ese sentido, he visto en las curvas de crecimiento de poblaciones microbianas, para el caso de las uvas, que apenas logran superar el umbral para que sea considerada bebida probiótica, ¿no? Claro que es una escala logarítmica, ¿no? Pero se ve que están todas más o menos en el orden del 10 a la 6, ¿no? Excepto que para la primera producción, de que es a las 24 horas, que veo que es mayor, ¿no? Luego como que baja, ¿no? Si ustedes pueden poner las curvas, veo que las primeras 24 horas se supera el umbral, y respecto a las otras secuencias que disminuyen, es la más alta, ¿no? A 24 horas. Entonces, habría que indagar, ¿no? ¿Por qué disminuye, ¿no? Entiendo que hay un tema ahí del pH, ¿no? Que no es tan favorable como el caso de una bebida láctea, pero sería bueno cuantificar la razón de por qué decrece y por qué también apenas se logra superar ese umbral de bebida probiótica, con la finalidad, pues, de asegurar, ¿no? Que cuando esto se haga, digamos, de forma artesanal, se pueda tener una seguridad de que tiene esas características probióticas, ¿no? Según las recomendaciones. Entonces, para ello, permítame recomendar de que yo he visto que han hecho condiciones controladas, supongo, cuando dicen que estuvo a 20 grados, estuvo en un ambiente de temperatura controlada, ¿cierto? O no sé, eso también lo podría aclarar, pero creo que podría ayudar mucho hacer un monitoreo continuo de las condiciones en las que se realiza el proceso de fermentación, ¿no?
ya sea de temperatura, de presión, de humedad, porque obviamente que no solamente esto tiene la motivación de producción industrial, sino que también inherentemente va a generar también que gente lo quiera hacer en casa, ¿no? Entonces, para que pueda un poco también darse las características que debería tener, ¿no? Para poder producir esta bebida, ¿no? Entonces, eso básicamente son mis recomendaciones, porque veo que es un buen trabajo, bien elaborado, y la presentación también. Entonces, no sé si podría comentar nada más respecto a las condiciones controladas que hubieron, si fueron controladas efectivamente o fueron temperaturas ambiente que pueden variar, ¿no? Sí, doctor, muchas gracias por sus recomendaciones. Y así es, durante la fermentación hubieron parámetros controlados, ya que previamente a una fermentación estática hicimos también fermentaciones con agitación. Entonces, esto se realizó a través de una incubadora y en este caso mantuvimos sin agitación en estas clases de fermentaciones que hemos realizado y a una temperatura de 25 grados centígrados, que según la bibliografía es la temperatura óptima, porque se han hecho estudios a diferentes grados de temperatura desde 20 a 30, pero es la temperatura en la que se mantiene un crecimiento logístico de estos gránulos de kéfir en la producción de biomasa, y por eso es que sí se tuvo, incluso la incidencia de la luz también se cuidó mucho, y en este caso pues la fermentación semi-anaeróbica, ¿no? De las fermentaciones de 24 horas y cuidadosamente las fermentaciones tipo batch, ¿no? Que se fue recuperando nuevamente el gránulo de kéfir para ir inoculando un sustrato nuevo, ¿no? Y con lo que mencionaba acerca de la caracterización de los gránulos de kéfir, sí es cierto, hay mucha diferencia en cuanto a la caracterización, hay poca información también, es que los gránulos de kéfir difieren mucho en función a su procedencia. Hay kéfir brasileros, hay kéfir de Asia, de Europa, y entonces en cuanto a la composición va variando. Incluso el kéfir que he utilizado es el kéfir de leche, donde también hay muchas investigaciones acerca de un kéfir tipo agua, que es donde abunda la población microbiana de ácidos acéticos, ¿no? Esta solamente se fermenta en agua, azucarada, entonces se obtiene una bebida probiótica. Pero los beneficios de utilizar el kéfir de leche, que es otro tipo de kéfir, son mucho más debido a la producción de este polisacárido que le mencionaba, que es el kefirano, ¿no? Que tiene muchos beneficios para la salud y que según la bibliografía pues lo ha demostrado en ensayos in vivo y in vitro, ¿no? Bueno, eso es lo que quería comentar. Gracias, Sí, muchas gracias, doctor. Sí, muchas gracias por responder precisamente a los comentarios de la consulta. Solamente que habría que incidir en todo caso en las recomendaciones. Como le digo, cuando las personas ven estos trabajos, quieren replicarlos en casa, ¿no? Y obviamente que en casa no hay las condiciones controladas y habría que resaltar pues ese aspecto, ¿no? De que son condiciones de laboratorio. Y como ustedes saben, en cualquier parte del mundo, las variaciones de temperaturas ambientales son grandes, ¿no? Y obviamente también hay días de calor, días nublados, fríos, y eso afecta obviamente en el proceso, ¿no? De repente por ahí también quizás hacer un tipo de evaluaciones de este tipo de producción casera, ¿no? Porque eso es lo que, por lo general, la mayoría de personas ahora con estas tendencias de las comidas naturales, etcétera, lo van a tratar de hacer, ¿no? Y brindarles un poco de orientación o de qué puede pasar cuando se hacen en esas condiciones, ¿no? Para que siga y continúe siendo útil, ¿no? Para la sociedad. Felicitaciones nuevamente y gracias, eso es todo. Gracias también. Gracias, doctor Pinedo. Bueno, hacer algunas observaciones al trabajo, ¿no? Ustedes ese trabajo no lo han hecho en el Perú, ¿no? No, fue realizado en la Universidad de Vigo, en España, durante la Bueno, estancia que tuve de doctorado. ya, eso da mucho que ver por los resultados que han obtenido. Han empleado equipo sofisticado que no se dispone en el país, ¿no? Bueno, con respecto a lo que han trabajado, ¿no? Ustedes manifiestan que la composición microbiológica es diferente a la del kefir, ¿no? El kefir se trabaja en leche, ustedes han trabajado gránulo de kefir en jugo de uvas, entonces el sustrato es diferente, por eso es que se va a notar un mayor desarrollo de levaduras, y además hay levaduras nativas en el jugo de uva, porque no escuché en algún momento que hayan pasteurizado o autoclavado el jugo de uva que han utilizado, ¿no? Hay una población inicial ya de levaduras nativas ahí, más lo que se está poniendo con el kefir, y dar las condiciones de pH va a propiciar el mejor desarrollo de levaduras antes que bacterias. Entonces ahí va a haber
después de una acción competitiva, ¿no? Están en el jugo de uva una alta cantidad de glucosa, de fructosa. Sabemos que la fructosa se va a convertir también en glucosa y la glucosa es el sustrato que usan las levaduras, entonces por esa ruta metabólica van a producir etanol. Entonces esas fermentaciones de jugos de uva van a producir etanol y ustedes muestran en sus resultados que hay etanol. Luego hay presencia de ácido acético, es que ese etanol se va a oxidar y va a ir a ácido acético. Luego, habiendo alcoholes y ácidos orgánicos en ese sustrato, va a ocurrir la formación de ésteres, que son las que van a dar los aromas que ustedes han conseguido y han logrado detectar qué compuestos son, ¿no? Entonces, hay una interacción ahí entre microorganismos, hay una reacciones que ocurren entre los sustratos que se van produciendo para ir contribuyendo a una caracterización del producto final, ¿no? Ustedes sabrán también que han hecho fermentación sin agitación y con agitación. Tengan en cuenta que al agitar están incorporando aire al sustrato. Entonces ya deja de ser anaerobio, ¿no? Recuerden ustedes que la fisiología de la levadura, exactamente Saccharomyces cerevisiae, la podemos manejar. Si le ponemos la levadura en una solución azucarada y lo dejamos sin agitar, va a producir etanol. Pero si nosotros a esa mezcla le aplicamos agitación o le inyectamos aire, va a producir biomasa. Pues podemos manejar nosotros la fisiología de la levadura en función a lo que queremos producir. Entonces, con agitación y sin agitación, va a haber diferencias también en el resultado, en la caracterización de la bebida que se está obteniendo, ¿no? Ahora, la composición del gránulo de kefir, ustedes han manifestado ya, y están las referencias, tiene levaduras, tiene bacterias, y estos microorganismos van a actuar seguramente en simbiosis o en secuencia, ¿no? Primero actúa uno, genera un sustrato, y ese sustrato va a ser aprovechado por otro, y entonces esas reacciones en cadena, podemos decir que van a contribuir a producir un producto final con ciertas características de sabor, de aroma y de composición, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver, en consecuencia, el sustrato que se está empleando para el resultado que se va a obtener, ¿no? Ustedes han tenido la oportunidad de trabajar con un buen equipamiento que les ha permitido hacer una caracterización y presentar sus tablas en detalles, pero sería bueno también hacer una interpretación correcta de los datos que estamos obteniendo, ¿no? Para poder aportar más a la investigación. Entonces, eso lograría en la parte de discusión, ¿no? O sea, voy comparando mis resultados, voy interpretando mis resultados para ver a qué estamos llegando, ¿no? A qué producto estamos llegando. Entonces, me gustaría escuchar sus comentarios al respecto. Sí, muchas gracias, doctor. Sí, con respecto al primer punto que mencionabas, hicimos una fermentación paralela con un sustrato de zumo de uvas sin inocular los gránulos de kéfir. Como usted mencionaba, habíamos hecho, incluso lo especifiqué claramente que estas fermentaciones fueron con sustrato centrifugado, justamente para eliminar todos esos microorganismos autóctonos del zumo de uvas que podrían interferir en la producción de esta biomasa, y para poder nosotros cuantificar el verdadero aporte del gránulo de kéfir es que se centrifugó. Y a la par hicimos una fermentación espontánea con el código de FE, que le denominamos fermentación espontánea, con los microorganismos autóctonos del gránulo autóctonos del zumo de uva, en la que pudimos observar que esta población sí produció levemente porcentajes de alcohol, una leve producción de ácido acético, pero no llegó a la población microbiana. En el gráfico mostramos que no superó el valor umbral en cuanto a la población microbiana de 10 a las 6 unidades formadoras de colonia para que pueda definirse como una bebida probiótica, ¿no? Lo que pudimos nosotros comparar el efecto o lo que proporcionó estos microorganismos a la fermentación con el zumo de uvas, ¿no? Y entonces así pudimos determinar cómo ese aporte que da los gránulos de kéfir a la bebida, ¿no? Y sí, se pueden hacer... Ahí se ve una interrupción, ¿no? Mire, las levaduras producen etanol y ese nivel de etanol se va incrementando en el sustrato y se vuelve un inhibidor de la levadura. Por eso que no puede llegar a una concentración alta, como ustedes. En cambio,
en el kefir hay levaduras y hay bacterias, entonces el sustrato que va produciendo la levadura lo puede usar la bacteria, entonces va a ir incrementando biomasa, quizá ya no de levadura, pero va a incrementar de bacteria, Así ¿no? es. Sí, así es, doctor, eso fue justamente lo que pasó. Entonces pudimos ver esa diferencia y ese aporte de los gránulos de kéfir en las bebidas. Y cuando usted mencionaba sobre los parámetros de agitación y de peso de gránulo que también fueron evaluados, bueno, o sea, hay algunos datos que no he podido proporcionar porque todavía están siendo próximamente publicados, en la que se utilizó un modelo matemático para ver los valores óptimos de agitación y peso del gránulo, porque la bibliografía generalmente nos dicen inocular al 10%, inocular al 12%, pero no hay un sustento científico que nos digan cuánto es el que debemos de inocular o con cuánta agitación es que se debe fermentar o cómo es que esta agitación influye en los resultados, ¿no?, de una bebida kefirada. Entonces también pues se hizo un trabajo en la que se pudo determinar los valores óptimos tanto de la agitación desde 28 revoluciones por minuto, que es lo que nos indicaba en este caso la incubadora, hasta 150 revoluciones por minuto, y ver la diferencia. Y como usted ya había mencionado, esto, la de la producción de los alcoholes se ve influenciado por estos efectos de las variables, así como también las bacterias acidocéticas, que son generalmente pues que se favorecen con la aireación, ¿no? Y vimos algunos parámetros cómo iban cambiando, y entonces en función de eso podíamos también incluso ajustar qué es lo que queríamos obtener, si queríamos una bebida probiótica, una bebida ligeramente alcohólica, una bebida con compuestos con bacteriocinas, porque también tanto los ácidos orgánicos presentes y los alcoholes y las bacteriocinas presentes tienen acción antibacteriana en esta bebida. Entonces, esto nos llevó también a ir direccionando esta investigación y ir controlando estos parámetros de fermentación, ¿no? Hay que tener en cuenta también la velocidad de agitación, porque las palas pues, generalmente se utilizan turbinas puede impactar la turbina contra las células microbianas y Puede lesionar, malograrlas, ¿no? Entonces, daño el celular. valor de la agitación debe ser adecuado también, porque una agitación muy baja no va a permitir una buena distribución uniformizar la concentración del sustrato, ¿no? Porque pueden haber puntos donde está concentrado más y ahí se diluye, en cambio en otros puntos está más concentrado. Entonces, la correcta agitación va a permitir uniformizar toda la composición, pero hay que ver un valor adecuado para que la pala no impacte contra el microorganismo y lo destruya, ¿no? Sí. Bueno, hay mucho que ver todavía en estas cosas, mucho detalle, pero ustedes tienen la instrumentación, creo, adecuada para poder avanzar en esta investigación. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Eso es gracias. todo. Gracias. Un día. Hasta luego. Muchas gracias a